El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, en punto a las 7 de la mañana. Gracias. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Hace 3 días, el 29 de mayo, 4 días, Diario El Comercio daba cuenta que una comisión evaluará la situación del ex vicepresidente Jorge Glas en prisión. Jorge Glas Espinel cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por la trama de Odebrecht. Él fue sentenciado, acusado del delito de asociación ilícita. Hay un pedido de la defensa del ex vicepresidente para aplicar esta figura que se denomina la prelibertad. Vamos a ver qué ha pasado con ese pedido. Nos acompaña el abogado Harrison Salcedo, quien patrocina la defensa del ingeniero Jorge Glas Espinel. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, quiero utilizar bien el término. Lo que ha pedido la defensa del ex vicepresidente Glas es la prelibertad, así se denomina. Es correcto, pero hay que entender que los medios de comunicación de alguna forma han tergiversado la noticia y la realidad. Existen 2 trámites al momento. Uno es un habeas corpus por integridad para que se precautele la salud de Jorge Glas. Para eso es la comisión conformada a la que hace relación la nota de prensa que usted menciona. Es exclusivamente para precautelar que al existir contagio de COVID-19 en el CRS Cotopaxi, se busque la mejor manera de que Jorge Glas no se contagie, porque él con las enfermedades persistentes podría tener una complicación en su vida de forma fulminante. El otro proceso que está iniciado desde el 12 de mayo es la solicitud al director del CRS Cotopaxi para que inicie los trámites de la prelibertad. A ver, entonces son 2 cosas distintas. Hay que separar las 2 cosas. Totalmente distintas. Ok. Totalmente distintas, separadas. Vamos por la primera, la de la solicitud del 12 de mayo. ¿Qué solicitaron ustedes? El ingeniero Jorge David Glas Espinel tiene derecho a solicitar y que se le tramite su pedido de prelibertad. ¿Qué es la prelibertad? La prelibertad es la forma de cambio de régimen, es decir, pasar de estar detenido en una cárcel a pasar a tener una especie de libertad condicionada. ¿Cómo? Siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código de Ejecución de Penas. Eso es básicamente la prelibertad. El ingeniero Glas, desde su óptica, reúne las condiciones hoy para acceder a la prelibertad, abogado Harrison Salcedo. No desde mi óptica, desde el mandato expreso de la ley que es para todos, reúne sobradamente todos y cada uno de los requisitos. ¿Por qué, si es así, hay una discusión sobre si el ingeniero Glas puede o no acogerse a esa prelibertad? Porque los actores políticos y personas que desconocen del área de derecho, de la cual yo soy especialista, y yo soy un referente a nivel nacional en la lucha por los derechos de las personas privadas de la libertad, y soy de alguna manera quien ha generado a nivel nacional toda una forma de legislación interpretativa por parte de los jueces con relación a los pedidos de prelibertad. Entonces, si hay una autoridad en el Ecuador suficientemente conocedora del tema, ese soy yo. Y créame, cumplimos con todos los requisitos. Ahora, hay colegas suyos que no están de acuerdo, e inclusive la propia ministra de Gobierno la semana anterior escribió un tuit en el cual advertía que este pedido había sido presentado, me parece, indebidamente, o que no cumple con, evidentemente, los requisitos legales para poder acogerse el ingeniero Glas a la prelibertad. No fue ese pronunciamiento, la señora ministra, una clara interferencia a la justicia, anunció que yo compartía defensa con otra persona privada de la libertad y que estábamos utilizando indebidamente los recursos. Este pronunciamiento desatinado, que entiendo no fue de ella, sino de sus relacionistas públicos, ya fue controvertido, fue criticada por todos los órganos internacionales, por los propios abogados, detractores del régimen, odiadores de Correa y de Glas, pero ellos mismos han salido en defensa. El mismo Felipe Rodríguez, el mismo Pedro Granja, le han dicho que esta es una interferencia clara a la política, a la justicia, por parte de la política, y que incluso está intimidando a los jueces y a los abogados. En este caso, el tuit fue directamente una afectación a mi persona. Déjeme decirle que el día viernes yo hice en este espacio de noticias un comentario en el mismo sentido
porque creo que las autoridades deben en la práctica demostrar lo que dicen en la teoría o en el discurso, es decir, garantizar que efectivamente haya una independencia real de la Administración de Justicia. A mí también me pareció totalmente desatinado ese tuit de la ministra de Gobierno, pero claro, esa advertencia, digo, al final del día, abogado Salcedo, puede incidir o no en el pronunciamiento de la Administración de Justicia en este caso. ¿Cómo le ve usted? Totalmente, es que nosotros no hemos tenido hasta ahora un mínimo de imparcialidad en el tema de los juzgamientos, en la forma de los procesos, y en eso estamos de acuerdo la mayoría de estudiosos. Mire, yo soy una persona que comparte un círculo académico bastante amplio. Yo tengo defensas de todos los sentidos. He estado acusando al correísmo, he estado defendiendo a personas que han integrado parte del correísmo y he defendido, creo yo, desde hace más de 15 años a la mayoría de actores políticos y sociales del país que han tenido casos relevantes o importantes dentro de la justicia ecuatoriana. El tema aquí es que dentro de estos procesos se vive lo que tanto criticaron en los 10 años de gobierno del correísmo, es decir, la interferencia de la política en la justicia. No puedo entender cómo se siguen intentando abrir frentes de batalla o se siguen intentando abrir acciones judiciales por temas anteriores en plena pandemia, cuando estamos viendo el fraude, el peculado flagrante de la adquisición de insumos en el IES, de las canastas básicas, y esa gente entra a la Corte Nacional de Justicia y sale libre por sus pies por delante. Entonces yo lo que quiero entender es cómo la justicia se mide para un lado, pero para el otro no se mide, no se la adopta de la misma manera. Y no estoy diciendo que debemos meterles presos a todos, no. Estoy diciendo que ese mismo estándar de benevolencia que ha manifestado la Corte en otros casos con los actuales funcionarios de gobierno no se ve en el mismo ámbito de la interpretación jurídica que se dan en casos en concreto de personas que han participado en el régimen anterior político. Ahora, entonces eso sí me llama mucho la atención. Ahora, sobre el caso del ingeniero Jorge Glas Espinel, usted al inicio decía, se presentó la solicitud el 12 de mayo. ¿Cuánto tiempo suele tardar una decisión judicial de acoger o no un pedido de prelibertad? ¿Cómo son los tiempos? Yo no sé si hay un tiempo específico o cuál es el tiempo promedio que se toma una autoridad para tomar una decisión. Más que el tema de la decisión judicial, que puede ser casi inmediata en virtud de unas disposiciones de Corte Nacional de Justicia, el problema que se ha dado a toda la vida en los centros de privación de la libertad es lo lento y tortuoso del trámite interno, porque esto obligatoriamente requiere un trámite administrativo interno dentro de las cárceles. Entonces, el promedio dado por la Defensoría del Pueblo para todo tipo de persona privada de la libertad que está tramitando su carpeta de beneficios, pese a que la ley dice que debe resolverse en máximo 25 días, es el promedio de 6 meses, 8 meses. Entonces, por eso es que he tenido en otras oportunidades, en otros casos, que valerme de la justicia constitucional, es decir, acciones de acceso a la información pública, acciones de protección, cuando el ente, el organismo a cargo de cumplir estos informes de 25 días, no lo hace dentro del término y se demora, pues, sobradamente con meses el tema adicional, ¿no? Ahorita lo que nosotros esperamos es que se haga la carpeta, verificar el cumplimiento de la norma, de la ley y del reglamento, y si no se lo cumple en el tiempo estipulado, pues iniciaremos las acciones que correspondan para seguir organizando esta carpeta. Después de eso, el trámite es bastante sencillo. Del CRS Cotopaxi sale una carpeta con toda la información para que sea valorada en Quito, en la planta central del SNAI, y el SNAI, con un informe positivo o negativo, le hace conocer a un juez de garantías penitenciarias para que el juez, porque este informe que emite el SNAI no es vinculante, puede decir que sí está apto o puede decir que no está apto para la prelibertad, pero el juez es el que tiene la última palabra en este, pero necesita obligatoriamente contar con los insumos y el sustento de los informes. Ahora, aquí viene evidentemente la pregunta obvia, porque claro, este es un caso que tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada, que es justamente el de la trama de Odebrecht, por el cual está detenido, está cumpliendo una sentencia del ex vicepresidente Glas y por el cual usted justamente nos está comentando los detalles de este pedido de prelibertad. Pero por otra parte tenemos una sentencia que todavía no está ejecutoriada, que es la sentencia del caso Sobornos, y tenemos otro caso que todavía está pendiente de una decisión de la Administración de Justicia y es el denominado caso Singue. En ambos casos está vinculado el vicepresidente o el ex vicepresidente Jorge Glas, abogado Salcedo. Yo digo, pensándolo mal, capaz que se dilata un poquito la resolución de este tema porque, claro, están los otros dos temas pendientes que le comento. No,
en realidad no tiene por qué afectarnos, y por más que haya mala intención en dilatar este trámite, hay que recordar que por culpa de la Administración de Justicia, es decir, la Corte Nacional y la Fiscalía General del Estado, las dos prisiones preventivas que corrían en estos casos para Jorge David Glass de Espinel caducaron. Y eso que ni siquiera se han iniciado lo que manda la ley, que son las acciones administrativas para destituir a los jueces que dejaron caducar la prisión preventiva. Entonces, la consecuencia jurídica y legal de la caducidad de la prisión preventiva es que Jorge David Glass de Espinel no puede ser detenido ni privado de su libertad dentro de estas dos causas, sino hasta que haya sentencia ejecutoriada condenatoria. Es decir, este es el camino libre para la prelibertad. Correcto. Y nosotros, valiéndonos de eso y entendiendo que puede haber por parte de la justicia interés en generar nuevas causas y nuevas prisiones preventivas, hemos recurrido a la CIDH para demostrar que si tuvieron todo este tiempo, más de 2 años y medio que estaba detenido Jorge David Glass de Espinel, para iniciar cualquier otro proceso penal en su contra y dictar otro tipo de órdenes de prisión preventiva, pues la CIDH debe tomar en cuenta que un nuevo proceso o una nueva prisión preventiva, el único fin que tendría es el impedir la prelibertad de Jorge Glass, y lógicamente el Estado ecuatoriano será sancionado por eso. Correcto, ese era un tema. El otro tema que usted nos comentó, el tema sanitario, ¿qué está pasando en la cárcel de la Tacunga y cuál es la situación hoy médica del ex vicepresidente Jorge Glass? Jorge Glass desde hace más de 30 años, de acuerdo con los informes de historia clínica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, padece varias enfermedades, pero dentro de ellas existe una enfermedad catalogada como única, huérfana y catastrófica, que es la espondilitis esquilosante. Esta es una enfermedad que la tienen 7 personas a lo largo del territorio nacional y cuyo medicamento de aplicación para el tratamiento, que se llama Golibumab, es básicamente el equivalente, es un inmunosupresor. Es básicamente el equivalente de que usted reciba una quimioterapia y después de eso se queda con las defensas absolutamente bajas. Los médicos en el primer habeas corpus por integridad que se ganó en Cotopaxi para ver las condiciones de vida e integridad de Jorge Glass, estuvieron claros en que una infección de tipo micótico, es decir, de hongos, o una infección viral de tuberculosis, gripe endémica, puede costarle la vida. No se diga un COVID-19 que a cualquier persona sana le puede causar la muerte. Pues ese es el tema de la pandemia y el horror de la pandemia. Entonces, los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Nacional y del SNAI, ha sido tratar de precautelar la vida de las personas privadas de la libertad porque son grupos de atención vulnerable y porque hay que entender que los casos están ahí. Por ejemplo, en Ambato hubo un contagiado y al momento, por no tomar las medidas de prevención necesarias, existe el 70% de la población carcelaria de la cárcel de Ambato contagiada. De la misma forma, el director de la cárcel de Riobamba estaba enfermo, no hizo el cerco epidemiológico adecuado y contaminó a media cárcel igual. En el caso del CRS Cotopaxi, ahorita todo el pabellón de máxima seguridad está contagiado. ¿Y sobre eso hay alguna respuesta o no? Estamos esperando que ahora sí la famosa comisión integrada ordenada por el juez vea, constate el estado de la cárcel, el tema del contagio de COVID, la salud de Jorge Glass. Pero esto hay que decirlo frontalmente. Aquí la interferencia de la política ya se torna inhumana. Un médico cuya obligación por juramento hipocrático es decir la verdad y causar alivio para los pacientes, emite un informe médico el día 22, yo tengo el video cómo no dejaron reproducir ese informe en la audiencia, se lavaron las manos, se desconectaron de la videoconferencia y prohibieron que este documento llegue al juzgado. Sin embargo, nos hemos dado modo para que así lo haga. El médico que suscribe este documento hace las apreciaciones lógicas, técnicas, de acuerdo con los parámetros médicos, y el día de ayer lo despidieron del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿qué le puedo decir? Nuestra esperanza es la justicia internacional, porque vemos que en el Ecuador no existe tal justicia. Pero hay un riesgo real, abogado Harrison Salcedo, hay un riesgo real para la salud del ingeniero Jorge Glass Espinel, como usted lo está graficando. Absolutamente, y todos los médicos lo han dicho, desde hace más de 5 o 6 meses lo vienen diciendo. La salud de Jorge en los últimos 6 meses se ha deteriorado demasiado. Entonces yo no sé qué es lo que está esperando el Estado. O sea, en realidad aquí hay que velar incluso por los intereses estatales. Si Jorge Glass muere en la cárcel, pues lamentablemente va a haber un inconveniente gigante
con relación a lo que es la responsabilidad del Estado sobre una persona privada de la libertad. Más cuando ésta ya tenía medidas de protección constitucional dictadas en Cotopaxi y sobre todo cuando ya existe también un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos garantizando la vida y la integridad de Jorge Glass a través de medidas cautelares que jamás fueron cumplidas por el Ecuador. Entonces nosotros estamos claros que eventualmente, como han pasado en otros tantos cientos de casos en los cuales el Ecuador, por violación de derechos humanos, ha sido sentenciado por cortes internacionales y ha sido condenado a pagar indemnizaciones millonarias, será el caso idéntico de Jorge Glass en el transcurso de 2, 3 años. Nosotros esperaremos que esto suceda porque es inevitable, hay que entenderlo, es inevitable. Lo hecho y actuado hasta la presente fecha constituye una violación de derechos humanos flagrante, confirmada, y que todos los organismos internacionales siguen y están pendientes de aquello. Se han pronunciado el Parlamento Europeo, se ha pronunciado la Corte Interamericana, se ha pronunciado la Comisión de Derechos Humanos, se han pronunciado varios cuerpos internacionales de protección de derechos humanos, y no por un tema político, sino porque es un tema humano, y le pasa no solo a Jorge Glass, le pasa a cientos de miles de personas privadas de la libertad en Ecuador. Correcto. Abogado Salcedo, gracias por el tiempo y por la gentileza. Sé que además tiene que irse para la Tacunga, así que le agradezco mucho por estos minutos que nos ha concedido. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la entrevista. Hasta luego, buen día. Gracias. El abogado Harrison Salcedo, quien patrocina la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, nos habla de dos temas. El uno, que tiene que ver con el pedido de prelibertad que fue presentado por la defensa del ex segundo mandatario el pasado 12 de mayo y todavía no ha habido una respuesta, pero insiste en que jurídicamente Jorge Glass puede acceder a esta prelibertad que implicaría cumplir su sentencia de otra manera, fuera del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, que es donde está justamente cumpliendo esa sentencia, y la otra parte que tiene que ver con la crisis sanitaria, con el riesgo, nos ha dicho, por la situación de emergencia que tiene el país asociada a la pandemia del COVID-19, sobre lo que también se ha generado una serie de pedidos, ante lo cual se conformó una comisión para que evalúe la situación médica del ex vicepresidente Jorge Glass. Esos dos temas a propósito de lo que está ocurriendo con el ex vicepresidente de la República. 7 de la mañana, 16 minutos en la primera hora por Majestad Radio.